Mis hermanos, es momento de estudiar la Biblia y estamos contentos porque tenemos un hermoso folleto, el libro de Marcos. Y mis hermanos, no se olviden de compartan estas enseñanzas de Jesús con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, vayan al internet y visiten escuelasabática2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar controversias en Jerusalén. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos traes a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos en abrir las páginas de tu Biblia y entender las grandes cosas que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor. Acompáñanos en todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad y especialmente, Señor, aquellas personas que han pedido oración a través de nuestra página del internet. Queremos, Señor, que tú hagas tu voluntad sobre cada una de esas personas. Señor, te pedimos bendición por nuestros hijos. Cuídales y acompáñales en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria, Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si sienten algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Controversias en Jerusalén vamos a estudiar, y la primera parte titula La entrada triunfal. Vamos a ver Marcos 11:1-3. Miren lo que dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. Entonces, en esta oportunidad, Jesús llega a Jerusalén. ¿Y qué hace Jesús? Esta historia nos va a mostrar dos cosas importantes de Jesús. Miren lo que dice. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos a traer un pollino con características especiales. Y efectivamente, cuando fueron los discípulos, encontraron esa clase de pollino. Miren lo que dice Marcos 11:4-6. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Entonces, en primer lugar, esta historia nos muestra que Jesús demuestra sus capacidades proféticas. Él anunció y se cumplió exactamente como Él dijo. Pero no solamente eso. Miren la segunda característica, Marcos 11:7-10. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces estaba entrando triunfalmente en Jerusalén
tal como dijo la profecía en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Jesús demostró que era el cumplimiento de las profecías de la Biblia. En esta oportunidad estaba entrando como que bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Jesús entra a Jerusalén con una acción vinculada con la realeza. Miren lo que dice la hermana de Huay: 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del Rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Jesús entra a Jerusalén con una acción vinculada con la realeza. Luego, ¿qué pasó? Marcos 11:11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Terminó su jornada. El segundo día nos da otra controversia: un árbol maldito y un templo purificado. Miren lo que pasó. Marcos 11:12-14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Entonces, cuando se espera que produzcas algún fruto, él fue a ver si había fruto, porque el árbol estaba frondoso, prometía mucho ese árbol. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, cuando se espera que produzcas algún fruto, pero no produces nada como este árbol, ¿qué es lo que sucede? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces hay una maldición enfática para no producir más. No vas a producir. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué pasó luego? Miren lo que dice Marcos 11:15 y 16. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Marcos 11:17 continúa: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí el templo debe ser casa de oración para todas las naciones, porque eso está escrito. ¿Dónde? Isaías 56:7 decía: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa debe ser una casa de oración para todos los pueblos. Entonces se esperaba que la casa de Dios sea una casa de oración para todos. Pero ¿qué pasó en ese entonces?
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, igual que decía la profecía Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. Entonces la casa de Dios no estaba cumpliendo su función, era cueva de ladrones. Y porque no estaba cumpliendo su misión, ¿qué iba a pasar? Mateo 23:38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces vuestra casa os es dejada desierta. Las dos historias se juntan. Cuando se espera que produzca algún fruto, se esperaba que la casa de Dios sea una casa de oración para todos, pero no produce nada. La casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Hay una maldición para no producir. Vuestra casa os será dejada desierta. Marcos 11:18 al 22 continúa la historia. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vieron que la higuera que había maldecido se había secado. Evidentemente era una señal para el pueblo de Israel. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús, ¿qué les respondió? Respondió Jesús, les dijo: tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Va a haber problemas en la casa de Dios, pero tengan fe en Dios. El tercer día dice: ¿quién dijo que podías hacer eso? Miren la historia, Marcos 11:27 al 30. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La pregunta era: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La pregunta solamente tenía dos respuestas: ¿con la autoridad que proviene de Dios o con la autoridad que proviene del hombre? Si él decía que su autoridad proviene de Dios, le iban a acusar inmediatamente de blasfemia. Pero si él decía que proviene del hombre, iban a decir que solamente es un embustero. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces Marcos 11:31 al 33, miren lo que dice. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no respondió. Pero luego, ¿qué pasó? Marcos 12:1 al
al 3. Entonces comenzó Jesús a decirles por una parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola era para los dirigentes del pueblo de Israel. Era una parábola para aquellos que estaban de todas formas tratando de hacer caer a Jesús. Esta parábola también está en Isaías 5, 1 y 2. Y miren lo que dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. El pueblo de Israel debía dar buenos frutos, y esa era la expectativa del Dios para el pueblo de Israel. Pero en esta parábola, ¿qué es lo que les dice? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y si continuamos estudiando la parábola, esto ocurrió varias veces. Los dirigentes rechazaron las amonestaciones de Dios continuamente, hasta que Dios hizo lo siguiente. Marcos 12, 6 al 8. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Finalmente rechazaron al hijo amado de Dios. Qué pena para los dirigentes del pueblo de Israel. Luego Marcos 12, 9 al 12 dice: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Qué pena para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pronto iba a perder su condición de pueblo especial de Dios, y el evangelio iba a pasar para todos, para los gentiles. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Qué pena para el pueblo de Israel. Qué pena para los dirigentes que continuamente rechazaron la amonestación de Dios. Debemos tener cuidado, mis hermanos, cuidado de ir rechazando el llamado de Dios, los mensajes de Dios. Cuidado que rechacemos y que finalmente no podamos encontrar la salvación. El cuarto día dice: deberes terrenales y resultados celestiales. Marcos 12, 13 y 14. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Continuaron buscando sorprender a Jesús. Pero ¿qué pasó? Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Comenzó la alabanza y
hipócrita a Jesús. Le dijeron: sabemos que eres justo e imparcial. Entonces le hicieron la pregunta del engaño: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Una pregunta con trampa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero miren cómo respondió sabiamente Jesús. Marcos 12, 15 al 17. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué respuesta más sabia. Pero continuaron tratando de hacer caer a Jesús. Miren lo que pasó en esta oportunidad. Marcos 12, 18 al 19. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposo, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Marcos 12, 20 al 23 continúa: hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Estos saduceos, que no creían en la resurrección, dijeron: mira, Jesucristo, si hay resurrección, hay un dilema, el matrimonio, el dilema de la resurrección. ¿De cuál de los 7 va a ser esa mujer cuando resuciten? Entonces Jesús, miren lo que dice en Marcos 12, 24 al 25. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes están en error porque el problema es que ignoran las Escrituras, no han estudiado lo que dice la Biblia acerca de esta situación. Y en segundo lugar, el problema de ustedes es que ignoran el poder de Dios, ignoran que Él tiene poder para resucitar a aquellos que creen en Él. Miren lo que continúa diciendo: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. La realidad después de la resurrección: en el cielo no habrá casamientos. Pero hay más. Marcos 12, 26 al 27 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. La seguridad: los muertos van a resucitar,
porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Mis queridos hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a estar en la patria celestial. El último día dice el mandamiento más importante. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús entonces dijo en Marcos 12:29 al 30, Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús le había llevado otra vez a la palabra de Dios. Jesús le había respondido con esto que dice Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está escrito en la Biblia y este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? El principal mandamiento es: amarás a tu Dios. Pero Jesús no quedó ahí en la respuesta. Esa era la pregunta. Pero Jesús añadió algo más. Miren lo que dice Marcos 12:31. Y el segundo es semejante. ¿Por qué añadió algo más? Porque la religión no solamente es yo te amo Dios, sino la religión tiene que ver con nosotros, con los que vivimos aquí en la tierra. Por eso Él añadió y dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso también estaba en la Biblia. Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo más importante es amar a Dios, que es el principal mandamiento, y amar a tu prójimo, que es el segundo mandamiento en importancia. De eso depende toda la ley y los profetas. De eso depende toda la religión. Pero ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Para la Biblia, amor no solamente es una emoción del corazón. Amor es una palabra de acción. Hay que hacer algo para el prójimo, como en este caso: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. El amar a tu prójimo es un principio que no hace daño a nadie y que ayuda a otras personas a acercarse a Dios. Miren lo que continúa Marcos 12, 32, 34. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba había entendido: el amor es lo que hace la verdadera religión. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mis queridos hermanos, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que tenemos,
y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ayudándoles especialmente a ser buenos cristianos, entonces no estamos lejos del reino de Dios, vamos a estar en la patria celestial. Mis queridos hermanos, ojalá que el amor sea la motivación para todo lo que hacemos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.